bienvenidos a su programa favorito, El Lado B, con José Víctor y Jessica Dugán. Y hoy vamos a tratar un tema muy especial que se llama Recordando la Comunidad o Recuerda la Comunidad. Así que quédate con nosotros, no te desconectes porque lo mejor viene ya. Hola JB Baby. Era ya. Yo pensé que era propaganda, porque no te desconectes porque no viene ya. No, porque estos días estoy escuchando un podcast y siempre los podcasters dicen una vaina como para que la gente sepa de qué vamos a hablar y ellos dicen, a ver si me interesa el programa, entonces voy a decirlo para que ellos sepan y tal. Entonces después se queden escuchando. Ok. Me salió el barranquillero. Bueno, sí. Él se queda sorprendido. Interesante la vaina. Le vi en la cara, estaba súper sorprendido de la energía que he sacado después de un mes de enfermo. Que sí, que es la mayor energía que te he visto en el último mes y medio. Llevaba, porque ya estoy bien, llevaba un mes enferma, pero lo bueno de eso es que me bajé 5 libras más. Eso, no hay más que por bien no venga. Aquí algunos deben estar diciendo, Señor, dame esa enfermedad a mí por unos 6 mesecitos. No, ni a mis peores enemigos que seguramente de pronto me están viendo, les deseo eso. Fue terrible, ¿verdad? Duro. Bueno, estoy feliz de estar aquí otra vez en nuestro podcast, El Lado B, hablando todo aquello que no se habla el domingo. Lo que no se dice el... Claro, por eso hay que conectarse, porque aquí hablamos lo que no se dice el domingo. Así es. Me parece súper chévere y aquí Dios nos da mucha inspiración. Bueno, y dimos una serie en Iglesia que se llamó Remember, Recuerda, y hoy vamos a hablar de Recuerda la Comunidad. Si no viste esa enseñanza, te invitamos a que vayas al canal de Iglesia Miami, la puedas ver completa, porque aquí hacemos como un extracto de lo que no se dijo, pero para que estés un poco más entendido de qué es lo que estamos hablando. Y acuérdate, suscríbete a este canal, suscríbete al otro canal, activa tus notificaciones para que estés atento a cada programa que sigamos subiendo. Entonces la primera pregunta es, JB, ¿cómo piensas tú cómo tú ves la iglesia? O sea, ¿cómo tú ves lo que llamamos iglesia como la comunidad? ¿Lo ves más como una institución, una organización? Yo sé la respuesta, pero te tengo que preguntar. O una comunidad, una familia. Bueno, pero yo creo que podemos verlo de varios ángulos. Y creo que es la pregunta perfecta para comenzar. Porque estamos hablando de Recuerda la Comunidad y esta serie nosotros la hicimos en la iglesia con el fin, siguiendo el versículo donde Dios nos exhorta a recordar las cosas que ha hecho en el pasado, que ha hecho en nuestra vida. ¿Por qué es importante? Porque al ser humano se le olvidan las cosas, sobre todo las cosas buenas. Tenemos una tendencia más a recordar las cosas que nos han causado dolor. Y como dice nuestro amigo Lenin, que nuestra estructura está formada por traumas. Entonces, creo que dentro de esa estructura hay hasta traumas eclesiásticos también. O sea, también hay distorsiones, heridas que hemos recibido en las comunidades. Y también creo que hay distorsiones de conceptos. Hay personas que piensan que la comunidad es una institución, es un edificio donde las personas llegan un domingo o un día a la semana, ¿verdad? Y es toda esa organización que gira en torno a esa institución eclesiástica. Pero la Biblia es clara. Cuando la Biblia habla de la iglesia, la Biblia dice que es una comunidad. Lo llama la Biblia como un cuerpo. ¿Por qué un cuerpo? O sea, cuando uno habla, somos el cuerpo de Cristo, eso suena raro. Claro. El que no es cristianish, o sea, el que no sabe cristianismo dice, ¿saben a qué? ¿Con qué se come? Claro, pero Pablo explica que el cuerpo se refiere a que la iglesia es como un cuerpo que tiene diferentes miembros. Él lo que quiere decir es que somos todos parte de lo mismo, pero somos diferentes. Es un organismo. Claro, es un organismo. Creo que ese es el primer concepto que podemos aclarar hoy. La iglesia no es una organización, es un organismo vivo, compuesto de personas diferentes, ¿verdad? Pero es importante entender que ese organismo en la Biblia se reconoce como una comunidad. Una comunidad es un lugar donde hay gente que se ama, que tienen relación, que interactúan, que se relacionan los unos con los otros, que comparten. Y lo vemos en el libro de Hechos, creo que es el capítulo 2 al final, versículo 45, si no estoy mal, donde dice, después de que Pedro predica por primera vez y dice que se convirtieron 5,000 personas, sin contar mujeres y niños que creyeron ese día, y dice que Dios añadió a la comunidad. Entonces, ese versículo viene después de que hablan de una vida comunitaria, porque dice que comían juntos, que adoraban juntos, y cuando tú lo ves, es una vida comunitaria, no es una reunión. Lo que hoy se conoce como reunión o servicio, o sea, la liturgia que se hace ahora no se hacía antes. No, y no se hacía antes y era una parte de la comunidad.
no era la comunidad, porque estar en un auditorio donde una persona es la única que habla, una banda canta y la gente medio acompaña, realmente tú no estás compartiendo. En ese momento estamos juntos adorando, recibiendo una palabra, pero eso no es la vida comunitaria. Claro. La vida comunitaria es un intercambio de corazón a corazón. La vida comunitaria significa que yo sé que te está pasando a ti, tú sabes que me está pasando a mí. Cuando la Biblia dice que cuando un miembro del cuerpo de la comunidad se duele, toda la comunidad se duele. Cuando un miembro del cuerpo... Y la palabra comunión viene también. Viene de... exacto. Común, entonces, unión, común. Claro, y comunión... Tenemos algo en común. Y claro, y comunión, aunque les parezca difícil de entender, comunión no es estar cantando en un mismo lugar. La comunión tiene que ver con interacción intencional, donde los corazones se conectan. Entonces, para mí, la iglesia es una comunidad, es una familia, pero no podemos negar que tiene una parte organizacional. Claro. Porque no nos podemos ir al otro extremo, empezando por la legalidad. Por ejemplo, en Estados Unidos tú no puedes tener comunidades como estas si tú no estás legalmente constituido. Lo que tenemos que entender es que no podemos caer en el error de que termine la comunidad viviendo para la institución en vez de la institución servir a la comunidad. Para mí es donde está la clave. ¿Para qué existe la institución? Para poder manejar bien los recursos, para poder maximizar las relaciones, lo que nosotros hacemos, pero al final la institución y la parte organizativa debe servir para promover la comunidad y no al revés. Creo que lo que ha pasado es una tendencia general, es que se ve como las comunidades a medida que van creciendo y se van volviendo más complejas, va muriendo el amor de la comunidad, se va como diluyendo las relaciones y termina todo el mundo girando en torno a una institución y a la visión de un gran hombre de Dios y la gente termina alienada como sin personalidad, olvidando cuál es su propósito en la vida, todos viviendo para ver cómo esa institución logra su visión. Tremendo. Tú que fuiste, ustedes saben que José Víctor fue profesor de historia, él ha sido profesor de historia. Tú que sabes mucho y tú que sabes de todo un poco. Si Jesús nació en una, digamos, con una comunidad judía, donde él de niño iba a la sinagoga, yo nunca he entrado a una sinagoga. O sea, no sé cómo sería no sé si se llama liturgia, servicio de una sinagoga. ¿Por qué crees que entonces nosotros hacemos lo que hacemos en un domingo? O sea, porque si lo que está Dios pidiendo es comunidad. Me imagino que en los tiempos de Jesús con sus discípulos llegaban a una casa, comían, se sentaban en el piso, hablaban, de pronto cantaban, si eran judíos bailaban, o sea, aplaudían, no sé. ¿Por qué tú crees que hacíamos eso entonces? Bueno, lo primero es que Jesús en su infancia, adolescencia, juventud, él iba a la sinagoga y la sinagoga es un ritual, ¿verdad? Tiene su liturgia, pero Jesús empezó, cuando él empieza su ministerio, él empieza a romper esos paradigmas. O sea, Jesús es el primero que empieza a romper los paradigmas. Inclusive cuando él iba a la sinagoga, ya en su ministerio, él enseñaba diferente. Su enseñanza se escuchaba diferente. Por eso cuando él se levanta y lee el libro de Isaías, ¿verdad? Que empieza a decir, el Espíritu del Señor está sobre mí, que abre el rollo de Isaías. Al final cuando se sienta la gente dice, ¿quién es este que es como alguien que enseña con autoridad? O sea, hasta su enseñanza era diferente, no era un recital. Pero él con sus discípulos vivía en una constante interacción y eso empezó a romper todos los paradigmas de lo que era el ritual de ese momento y se convirtió en la comunidad que los discípulos empezaron como a reproducir. En el libro de Hechos ellos empezaron a reproducir lo que ellos vivían con Jesús, pero digamos que en números mayores. ¿Qué creo yo que pasó? Bueno, que el corazón del ser humano es religioso, yo pienso. Por naturaleza somos religiosos, nos gusta institucionalizar todo, nos gusta controlar todo, que no se salga de nuestras manos. Y me imagino también que cuando desde el emperador Constantino, que empezaron a mezclar la religión pagana con el cristianismo y entonces se empezó a institucionalizar y Constantino volvió a centralizar la fe en los templos. Eso es lo que quería que claro, y que es una manera de controlar que hizo él, agarró los grandes edificios, que en ese momento le empezó a llamar catedrales, y les puso una cruz arriba, queriendo dar a entender que la fe se vivía en un edificio. Que ya la fe no era en la vida comunitaria, sino concentrado en un edificio limitada, y desde ahí nosotros empezamos a heredar esa liturgia. ¿Qué pasa? La liturgia de hoy... Y se perdió totalmente. No, se perdió totalmente. Se perdió totalmente. Se perdió la esencia de la comunidad. Y también la manera, tú decías como en los anfiteatros, también la manera que hacemos una reunión de un domingo es estilo de esa época. Claro, porque mezclaron la institucionalidad religiosa con el teatro griego
y entonces en ese momento los lugares religiosos eran como un anfiteatro que giraba en torno a una persona que desde adelante decía todo y hacía todo y la gente simplemente iba como espectador. Y así son las iglesias hoy. Lo que pasa es que, bueno, en algunas cantamos, pero al final tampoco es vida comunitaria. Yo pienso que ese momento es importante porque me parece lindo cuando la comunidad se reúne como a adorar juntos, a cantar juntos, pero necesitamos entender que no es todo. Eso no es todo. Entonces, voltear eso no es fácil. ¿Qué pasa? Que hay versículos bíblicos que hemos utilizado para de alguna manera soportar la liturgia de hoy, pero la realidad es que en la Biblia no hay ningún lugar que diga que la liturgia, o que una comunidad es una iglesia, un edificio, y que la liturgia es que tú llegas, primero se canta, 3 rápidas, una intermedia, 2 lentas, un cántico nuevo, los anuncios, las ofrendas, la enseñanza, el llamado. No, eso es una liturgia que viene heredada tradicionalmente. Usamos este asunto del templo en el desierto, donde el pasaje que dice que entremos por sus atrios con acción de gracias, por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Entonces, de ahí se inventaron la liturgia de que uno entra y primero agradece, luego alaba, luego hasta que llegas al lugar santísimo. Pero es que nosotros ya no estamos en el Antiguo Testamento, en el templo del desierto. Así es. Entonces, yo creo que primero se vale honrar la historia de la iglesia. Me parece importante. No se trata ahora de llegar y decir esto es una porquería, esto no ha servido. No. Se vale honrar y nosotros lo hacemos, pero también se vale cuestionar y se vale innovar. Claro. Hablando de historia, un desvío, pero siento que es importante porque nunca lo hemos contado en nuestros programas, es de dónde nace la palabra cristiano, porque cuando a ti te dicen, tú eres evangélico, tú dices, te paran hasta los pelitos del león. ¿Y desde cuándo las personas, los seguidores de Jesús nos llaman cristianos? Sí, el libro de Hechos dice que cuando estaban en Antioquía, en la Biblia solo hay un lugar donde le llaman cristianos. Y ellos no se autodenominaron cristianos, la gente que los veía les llamó cristianos. Porque ¿verdad? se parecían... Porque les decían los del camino y se parecían a Cristo y vivían en la comunidad como Cristo la había establecido. Los veían hablando de Cristo, viviendo el evangelio de Cristo, y entonces en Antioquía fue la primera vez que dijeron, mira, ellos son cristianos. Entonces la gente, por su manera de vivir y de expresar la vida de Cristo y la comunidad que Cristo había establecido, fueron identificados como cristianos. Hoy en día nos identificamos como cristianos como por una religión. Pero yo me pregunto cuánta gente, si nos viera vivir a nosotros, diría, ellos son cristianos. O si lo dijeran por las razones correctas. Porque de pronto dirían, ellos son cristianos, ¿por qué? Porque se quieren quedar con tu dinero. Tú sabes, ellos son cristianos, ¿por qué? Porque tienen que estar todos los días en el templo. ¿Por qué? Porque no pueden hacer nada y porque te prohíben todo. Entonces la pregunta es, ¿qué llevaría a la gente a identificarnos como una comunidad cristiana hoy con respecto a cómo identificaban a la gente antes como cristianos? Y era por el amor. Por la gente lo que le impresionaba eran varias cosas. Dice que número 1 era el amor que se manifestaban entre los unos a los otros. 2, los milagros, que la gente era sanada. 3, la palabra con autoridad. 4, o sea, entonces hay ciertos distintivos y yo creo que sería lindo que hoy a nosotros nos identificaran como cristianos por eso. Pero para eso tenemos que tener un fundamento de comunidad, no de institución. Claro, yo creo que nosotros vivimos eso en los early days de caminar con Jesús, cuando vivíamos en Barranquilla y teníamos un grupo de pelados jóvenes muy chévere y nos reuníamos en nuestro apartamento a adorar, a compartir, a ver películas, a ver enseñanza en Betamax, VHS. Orar los unos por los otros. La cédula y a orar los unos por los otros. Después nos íbamos a cine, nos íbamos a comer. Que teníamos comunidad. Claro, pero en la iglesia no promueven eso. Porque te hacen creer que esa no es la iglesia, que la iglesia es ir el domingo. Entonces tú me has oído a mí decir, por ejemplo, hay personas, cuando nosotros tenemos nuestros grupos pequeños, que son los e-groups, que ahora mismo están suspendidos por el discipulado, tú me has oído a mí decir que la persona que va a un e-group, que van, comen juntos, aprenden juntos, yo le digo, esa es la iglesia. Porque hay personas que no vienen el domingo, pero el miércoles o el jueves están en su e-group. Y yo creo que eso ha sido el éxito de los grupos acá en Iglesia Miami. De hecho, creo que hay gente que se quedó triste porque no hay e-group, porque lo que le gusta es la guachafita. Pero qué rico, que les haga falta, porque cuando los pongamos otra vez, mejor creo que dicho, lo que les gustaba la guachafita, claro, el come-come, el hable-hable y todo. Entonces, como, aunque aquí tenemos comunidad, lo generamos ese tiempo antes, ahí en la cafetería,
siempre ha sido lindo ver cómo se ha creado esa hermandad, ese compañerismo entre los miembros de Iglesia Miami. Es más, hay algo que voy a aprovechar a decir aquí, porque me parece importante. Usualmente uno lo que está viendo es cómo crece la institución, que tenga más gente, que tenga más gente. Y nosotros en este momento estamos tomando una decisión que parece contraria a las decisiones que en la iglesia se tomarían. Y estamos pasando de 2 reuniones a 1, ¿verdad? En la primera reunión viene un número de gente importante y en la segunda reunión, digamos que casi se llena nuestro auditorio, pero nos dimos cuenta que no nos estaba dejando expresar la vida comunitaria como nosotros queremos. Entonces, estamos dentro de un par de domingos, vamos a empezar a tener una sola reunión. Cuando esto salga al aire es el próximo domingo. El próximo domingo, que va a ser 12 de octubre, ¿verdad? El Día de la Raza. ¿Por qué? Porque queremos venir, tener tiempo para estar antes y compartir, orar por las personas, unos por otros y todo eso. Luego tener una reunión bien linda aquí adentro y después salir a jugar fútbol, jugar voleibol, estamos poniendo unas mallas, unas cosas. ¿Qué estamos haciendo? Estamos tratando de ser coherentes con este asunto de recordar la comunidad. De entender que congregarse no es estar en un servicio hora y media viéndole la nuca al de al frente. Entonces, donde no nos enteramos de nada. Entonces, estamos tomando una decisión que para algunos sería extraño, controversial, pero nosotros preferimos tomar esta decisión para tener una plataforma correcta. Si luego de esto crecemos, pero queremos crecer con el modelo correcto de comunidad, exactamente. En la enseñanza hablaste de Eclesiastés 4, 9 al 10 y lleva a reconocer la importancia de acompañarnos y de motivarnos a tomar acciones, a apoyar los unos a los otros. Te pregunto, aparte de mí, porque si te hago esta pregunta vas a decir tú, aparte de mí, ¿quién ha sido esa persona? Como me conoce, en tu vida espiritual que te levantó cuando estabas débil en la fe. ¿Y a quién has levantado tú? Ok. Voy a tratar de ser reciente, no tan lejos. Yo diría que en este momento, mi equipo. Y por levantar, no solamente me han dado ánimo, sino también me han corregido. Porque para mí eso es levantar también. Incluso yo puedo aquí reconocer que me han corregido en áreas que yo no veía en cierto momento. Que gracias a Dios, a este proceso que estamos viviendo de despertar el inconsciente, gracias a San Lenín, ellos han sido personas claves. Ayer estábamos reunidos con los del board y luego nos fuimos para la casa. Entonces yo me llevé a Jonathan Osorio es el CFO, es el director financiero de Iglesia Miami. Y venía hablándole de nuestras finanzas, cositas que Dios ha venido haciendo, el propósito que tengo para este año. Bueno. Y en un momento le dije que quería en el futuro ver si podíamos cambiar el carro, pero yo no quería tomar ninguna decisión. Y le dije, yo no voy a tomar ninguna decisión sin que tú sepas. Es tremendo porque él no es ni mi autoridad financiera, ni nada. Pero Dios ha usado a ese hombre para ayudarme a traer tanta orden en mi vida financiera. Entonces, yo he tenido gente que me ha levantado emocionalmente y tengo gente que me ha apoyado en áreas importantes de la vida. Porque nosotros creemos, baby, que Dios no nos creó para vivir la vida solos. No podemos vivir solos. Ningún ser humano tiene la capacidad de cargar el peso de la vida solo. Así es. Y ese pasaje, el donde dice que mejor son 2 que 1, porque si son 2, dice que cuando uno cae, el otro lo puede levantar. Dice, pero qué terrible es cuando tú estás solo, porque si caes no tienes nadie que te levante. Yo he tenido gente que me ha levantado. Ojo, ha habido veces que Dios me ha quitado a la gente para enseñarme a levantarme solo, porque hay circunstancias en la vida donde uno tiene que levantarse solo. Y tú tienes que pelear la batalla y tienes que vencerla. Pero ese no es el patrón de Dios. El patrón es que nos levantamos los unos a los otros. También yo diría que me ha ayudado a levantar, lógicamente tú, pero también, por ejemplo, mis hijos. Desde Lina, Marcela, Ale, Nia y Dani, he tenido conversaciones con ellos donde ellos han llegado a darme ánimo. Papi, lo estás haciendo bien, o sabemos que en este momento tal vez estás preocupado por esto. Entonces, yo no hubiera podido hacer lo que yo estoy haciendo si yo no hubiera tenido personas al lado mío. Nuestro pastor, el pastor Glenn, que ha sido, impresionante. Y yo creo que yo he ayudado a levantar mucha gente. Yo creo que nos daría unos 4 programas de podcast aquí. Creo que Dios nos ha usado para levantar mucha gente desde adolescentes que no tenían papá. Nosotros terminamos paternizándolos. Hace poquito me contaste que
se te acercó un muchacho joven, como clamando paternidad de ti y lloraba y te contaba su historia y Sí. ese tipo de... Y lo más tremendo es que ni siquiera, bueno, comenzó a venir a la iglesia hace un mes o algo así, pero es un muchacho que casi era ateo, herido con la iglesia y estaba en la casa porque por algo que teníamos ahí en la casa y él de pronto tuvimos un momento solo y me empezó a hablar de su corazón y yo tenía esta enseñanza muy fresca y era un día que yo estaba muy cansado, pero yo dije, Señor, o sea, esto es un privilegio que tú me das la oportunidad de poder ayudar a este muchacho. Y ese muchacho, después de que hablamos, se levantó, me abrazó y se tiró a gemir en mi hombro. Yo ni sabía que él lloraba porque es un muchacho de esos que no parece que fuera muy sentimental. Y eso a mí me conmovió mucho. Creo que esto que estamos hablando ahora nos debería crear conciencia en dos áreas. Número uno, tener la humildad de entender y reconocer que necesitamos a otras personas. Sí. Y la segunda, tener conciencia de que otros nos necesitan. No podemos caminar desconectados por la vida. Así es. Yo puedo contar el testimonio de este mes que estuve con molestias en el estómago, en el sistema digestivo, y llegué a preocuparme y a sentirme muy mal porque nada me mejoraba. Y fuiste diligente. Y fui diligente, Sí. varias visitas al médico y diferentes especialistas y todo. Gracias a Dios hoy me siento mucho mejor. Creo que llevo como 2 o 3 días comparado como estaba, o sea, me siento feliz de estar mejor. Y tengo un grupo que le puse el prayer team de mujeres que han sido discípulas mías. Ahí está mi hermana, está una Meche, está una Pauli. O sea, son personas que han caminado muchos años conmigo, que se han vuelto mis hermanas, mis amigas, mis coequiperas. Entonces, está una María González, o sea, que son mini, o sea, son de diferentes partes del mundo. De todas las etapas. De todas mis etapas. Y de toda la geografía del planeta. Exacto. Y yo les pongo ahí, chicas, estoy con mucho dolor, voy a viajar, necesito que oren por mí. Y ellas están pendientes y me dan palabra. Te animan. Y son mujeres de Dios, que casi mayoría son pastoras y todo, pero qué lindo es tener ese grupo de personas que te levantan los brazos y que tú sabes que... Hoy me escribió María siempre me escribe, cuando ella está orando a las 5 de la mañana me escribe, aquí estoy orando. Entonces me dijo, ¿dónde estás? Y yo le dije, no, ya estoy en Miami, ya estoy mejor, gracias. Y yo sé que parte de que me ha levantado ha sido las oraciones de ellas. No podemos desconocer eso, porque entonces es desconocer que Dios nos puede usar a nosotros para levantar a otros. Porque tú estás orando en tu casa, por ejemplo, si yo estoy en la mañana orando, ahí cantando un ratico, adorando, y de pronto siento una inquietud, por ejemplo, de orar por Ronnie. Yo no tengo que ver eso como algo fortuito, como, quién sabe, eso debe ser una tontería. ¿Por qué me habré acordado de Sí, es que me acordé de Ronnie. No. O sea, sea que te acordaste o que Dios te lo puso, ora. O sea, que la oración no le va a hacer daño a nadie. Pero se nos olvida el poder de la oración y de levantarnos espiritualmente los unos por los otros. Una de las cosas que aprendí la esposa de mi pastor, y es que ella, cuando se levanta en la mañana, nuestros pastores ya están más de 80 años, y ella le pregunta a Dios, ¿a quién quieres que llame hoy? Y ella es sensible a la voz de Dios y ella es obediente a lo que Dios le dice y le hace esa llamada a esa persona. Y te invito a poner en práctica este consejo de ella, porque cuando yo estoy así, hoy por ejemplo yo en el carro y me puse a ver, como me pongo a escuchar podcast, prédicas, me pongo a oír música, pero a veces digo, yo puedo hablar con alguien ahora. ¿Sabes? Las manejadas tan largas, digo, ¿quién quieres tú que yo llame, Señor? Claro, hacer más productivo tu tiempo. Porque no sabes el impacto que puedes tener en la vida de esa persona de recibir una llamada cuando hoy en día todo es texto y de pronto una llamada te hace sentir más cercano y más si es una videollamada con esa persona que necesita. Y hoy que el día que estamos grabando, estaba de cumpleaños mi cuñado y llamé. Entonces llamé y tuve una conversa súper chévere con ellos, que no solo es feliz cumpleaños, bye, no. Hablamos como media hora, nos pusimos al día, hace rato no hablaba con ellos. Entonces me sentí rico que pude compartir con ellos como familia y contarnos las últimas cosas de los niños. ¿Cómo está Dani? ¿Cómo está Nia? ¿Cómo está Ali? Entonces, creo que es importante ser sensible a eso. Sí, ser sensible y disfrutarlo. Pero creo que estamos viviendo esta época, esta era tan rara, donde hemos dejado que nos roben
ese deleite de conectar con otros seres humanos. Pues si llegamos a un restaurante y hasta la misma familia todos están en el teléfono metidos y ni entre ellos están hablando, que vamos a hablar con el que está en España. Entonces, esto es un asunto intencional, esto es un asunto que hay que hacerlo, esto es como el ejercicio, como comer bien, esto no es espontáneo, pero los réditos, o sea, lo que esto produce emocionalmente y espiritualmente no tiene precio. Así es. Si un amigo pudiera descubrir, o sea, fuera a descubrir una persona, un amigo o alguien que tú conozcas, una comunidad de fe, ¿tú qué dirías que nos distingue? ¿Tú qué dirías, cuál es la forma en que nosotros nos amamos o nos reunimos? O sea, ¿qué es aquello que tú dirías que una persona puede decir, esta es una comunidad saludable, esta no? O sea, ¿te refieres a nosotros o a una comunidad en sí saludable? Las dos cosas. Bueno, como un par de mesecitos estábamos, no me acuerdo con quién era que estaba hablando, una persona que ya me llevaba viviendo un tiempito considerable y de la nada me dijo, ¿tú sabes por qué me quedé? Le digo, ¿por qué te quedaste? Y me dice, el amor de esta comunidad me atrapó. Me dijo, desde que yo llegué, yo he sentido que aquí no vinieron a quitarme nada, que aquí no han hecho sino darme amor, darme abrazo. El otro día cuando vino Ivette con su coach de natación, me acuerdo yo, con Marco, que si están viendo esto dirán, el pastor se acordó de los nombres. Con Marco y yo le dije, y lo veo allá en la cafetería, yo nunca lo había visto, pero tú sabes que yo voy llegando y voy saludando, hola, ¿cómo estás? Qué lindo verte. Y yo siempre estoy vestido muy moderno, entonces la gente que nunca ha venido no sabe que yo soy el pastor, sino que ellos me ven saludando y después me ven predicando y dicen, ay, sí que me saludó, era el pastor, ¿verdad? Y entonces le digo, hola, ¿quién te invitó? Y me dice, no, me invitó Ivette, soy coach de natación. Le digo, ¿y cómo te has sentido? ¿Cómo te hemos tratado? Porque para mí eso es súper importante. Yo quiero saber, yo quiero escuchar que me dice, ¿cómo me han tratado? Me dice, esta es la primera vez que vengo y desde el estacionamiento no han hecho sino abrazarme. Me dice, yo me siento en mi familia, yo me siento como yo hubiera venido aquí toda la vida. Entonces yo diría que, número uno, tiene que ser un lugar donde uno conecta con la gente. O sea, no puede ser un lugar donde tú entras y pasas desapercibido. Donde tú entras como si entraras a un cine donde nadie te conoce. Tiene que ser más bien como cuando entra una notaría en Barranquilla, que todo el mundo se mete en tu vida. Tú sabes, tú llegas a una notaría en Barranquilla, estás hablando y la persona al lado, sí, yo lo conozco. Tú sabes, entonces es una cosa tremenda. Entonces aquí la comunidad tiene que ser humana. Esa para mí es la clave. Humana. ¿Por qué? Porque la verdadera espiritualidad de Dios se expresa a través de la humanidad. Cómo te miran, cómo te abrazan, cómo te reciben, cómo te dan los buenos días. Tú sabes, si tú no sentiste eso desde la primera vez, para mí es una bandera roja. No quiere decir que no es, porque a lo mejor ese día había algo especial, porque a nosotros nos ha pasado. Pero si has ido 2, 3, 4 veces y resulta que hasta el día de hoy nadie te saluda, nadie se te acerca, lamento decirte que estás en un lugar donde los seres humanos no son lo más importante. Entonces, para mí eso es clave. Segundo, tiene que ser una comunidad que promueve y tiene espacios para promover la conexión. Tú sabes, pues yo lo he dicho muchas veces, que yo lo que quiero tener es una cafetería con auditorio, no un auditorio con cafetería. Entonces estoy viendo para ver cómo yo agrando. O sea, quiero espacios. Tercero, una iglesia o una comunidad donde no te consumen con eventos. Porque si te consumen con eventos, significa que para ellos la conexión, primero la tuya con Dios, la tuya con tu familia, la tuya con tus amigos, no es importante. Porque para ellos la vida espiritual es templocéntrica. Todo el tiempo en el templo, todo el tiempo en el templo, como si eso fuera la verdadera espiritualidad. Al punto que las iglesias se han vuelto en el primer divisor y destructor a veces de la familia. Porque los esposos no le ven, mejor dicho, ni los aretes a la mujer. Y está el tipo allá en la casa como Spider-Man escarbando paredes y resulta que la mujer está en su 6ª reunión de oración de la semana. ¿Ok? Y los hijos resentidos porque se la pasan metidos en la iglesia. Entonces, no, una iglesia que promueve conexión, una iglesia que le da espacio a las personas, una iglesia donde el ser humano está primero que la institución, una iglesia, como me has oído decir, donde el éxito de la organización no está por encima de la salud del corazón de las personas que van. Te tienes que sentir una iglesia donde los pastores son cercanos, donde los pastores no están en un altar por allá arriba inalcanzables, ¿no? Donde tú te puedes acercar, donde los puedes tocar, donde puedes interactuar. Para mí todas esas son normales, porque nosotros hemos sido tan incisivos en este asunto de hacer humano a Dios, que se les recomiendo, vayan a ver una prédica mía que se llama Amor es Ser Humano, y ahí van a entender un poquito más de esto. Pero yo diría que es donde se sienta valorada la persona, valorado, donde te sientas amado, te sientas persona. Excelente. Y cabe resaltar, ustedes que nos escuchan, que no hay iglesia perfecta. No le existe. No hay comunidad perfecta.
no hay pastores perfectos. Yo dije algo en la enseñanza. Porque somos seres humanos. Sí. Yo dije, Eclesia no es un lugar perfecto, pero sí es un lugar seguro. Entonces, no se trata del lugar perfecto, pero es el lugar seguro, donde tú te sientes bien. Un lugar saludable, Es saludable. una doctrina saludable. Creo que lo más importante es que te sientas en familia. Exactamente. Que haya una familiaridad con las personas que están ahí, tanto compañeros de los equipos que estás trabajando, como las ovejas de la iglesia, como las personas que llegan, los miembros, pero que también puedas tener una cercanía al liderazgo, porque esas iglesias donde el liderazgo es inalcanzable, O donde hay categorías de cristianos. donde el pastor está por allá y la gente por acá, no es saludable. No es saludable. No es saludable porque nosotros no somos ídolos, no somos intocables. O sea, nosotros simplemente somos líderes porque Dios nos escogió para hacerlo primero, para ayudarte a enseñarte cómo ya yo lo hice. Para servir. Exacto. No es para mandar, es para servir. Entonces yo creo que eso es lo más importante. Cercanía y familia. Exacto, y que todo el mundo es valorado. Tú no tienes como categorías, porque hay iglesias donde parece que hubiera categorías como de clase. Los primera clase, los segunda clase, los tercera clase, los cuarta clase. Entonces, no, Jesús no era así. Dice que Dios no hace acepción de personas y Dios a nosotros nos enseñó que todo el que cabe en el corazón del Padre debe caber en el corazón de nuestra comunidad. Entonces, si tú ves que hay algunos que a veces no caben, lamento decirte que esa comunidad no refleja el corazón de Dios Padre. Así es. Y bueno, creo que el programa estuvo increíble. Ya sabes lo que hacer con esto es comparte con un amigo. Digo, wow, esto lo debe escuchar Juancito, Pedrito. Compártelo, envíaselo y dale like. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que puedas estar al tanto de todo lo que pasa en el lado B con José Víctor y Jessica Dugán. Mi gente linda, los amamos. Los queremos. Nos vemos la próxima Gracias. semana. Bye bye.